Entonces creo que las comunidades, bueno, hay algunas que son de devs para devs, como solamente, y como en ese espacio 9.5 no, también participan devs, pero no solo devs, también participa gente de producto, de negocio, de diseño, de emprendimiento en general, estudiantes, el grupo bien variado, pero todos asociados, diría yo, a tecnología. Entonces, en eventos de ese tipo, sí o sí esa diversidad está. Era octubre del 97 y ahí ya se hablaba del trabajo remoto, del teletrabajo. Así que en algún sentido es más viejo que el hilo negro, pero la implementación no, y que se instalara no. Y la pandemia definitivamente yo creo que es un antes y un después. El año probablemente en el llegaste por primera vez a 9.5 a la versión virtual. Creo que de hecho justo fue en la plataforma de Nico Orellana, en Huelco le hicimos, me parece, ese año, que llamamos como trabajo remoto en emergencia. Porque nosotros que veníamos hablando antes de eso, como que nos dimos cuenta que lo que empezó a pasar es que la gente empezó a trabajar remoto, pero en emergencia, sin tener todo lo que se necesita como para hacerlo bien. Aunque parezca que la IA ya tiene como 10.000 años entre nosotros, porque en tiempos de la IA como que pasa muy, muy rápido el tiempo, pero en las empresas más grandes todavía como que tienen heavy drama con el tema de cómo tener políticas de incorporarla bien. En este episodio vamos a conversar con Fabián Acuña Hernández, uno de los fundadores de 9.5, evento que se realiza ya hace 10 años en Valdivia, acá en Chile, y también él se denomina Community and Product Builder. Se ha dedicado junto con 9.5 a promover diversas comunidades de desarrollo y de tecnología, entre ellos organizaciones como Community OS. Recorrimos en esta conversación aspectos súper interesantes de su experiencia como la organización del evento 9.5, la importancia del trabajo remoto, ahondamos en la importancia también de las comunidades. Así es que vamos a la conversación. Bueno, Fabián, bienvenido entonces a este capítulo número 88 de Coffee Tech Insights. Ya llevamos Wow. 88 capítulos, casi 2 años y medio. Casi 2 años y medio. Y estoy súper contenta de conversar contigo porque me refirió a alguien que estuvo hace muy poquito en el podcast y ya que ha estado 2 veces, que es la Franny. Uh-huh. Y ella me dijo, tienes Uh-huh. que hablar con Fabián, para que te cuente más sobre lo que hace, sobre el 9.5 en Valdivia y todo. Así que, pucha, yo feliz de que hayas aceptado la invitación y que podamos conversar hoy día. Bueno, pues gracias por invitarme, gracias a la Fran igual. Sé que a la Fran, un gusto estar aquí. Lo que es del 9.5 y también trabajas construyendo y generando comunidades. Una de las cosas que yo hago en mi canal hace ya varios meses es apoyar a desarrolladores para que desarrollen sus habilidades o crean sus habilidades para poder generar productos nuevos, para generar startups, productos digitales. En tu experiencia trabajando con estas personas o generando eventos para personas del mundo TI, ¿cómo ves que esta como característica tal vez o sesgo de un poco de ser autodidacta, de leer mucha documentación o de depurar el código, crees que nos ayuda esta característica o que tal vez se pueda convertir en un problema para pedir ayuda cuando estamos creando productos? ¿Cómo lo has visto? Oh, buena pregunta. Bueno, yo creo que esto va siempre caso a caso, persona a persona. Uh-huh. No creo que sea necesariamente como algo que por tener la práctica de como autogestionarte en el proceso y tener cierta autonomía, te haga más o menos buena o bueno para pedir ayuda. Lo que sí sé es que obviamente una súper buena práctica es que cuando uno está mucho rato pegado en algo, es bueno levantar la mano. Y tener esa capacidad puede hacer la diferencia. Y en el caso como de usarlo para armar un producto o un emprendimiento, bueno, eso creo también va a depender de ciertos contextos como de si estoy en equipo o no, pero si estoy más como solo emprendiendo o lo estamos haciendo en grupo. Y si es en grupo, probablemente haya personas que tengan como un contacto más directo con el cliente. Ojalá que haya al menos una persona en el equipo que tenga contacto directo con el cliente, con los usuarios. Eh, pero yo creo que todos tenemos que tener la mentalidad de ver cómo le estamos resolviendo un problema a alguien y entender ese alguien y ojalá hablar con ese alguien y relacionarnos para
en esas interacciones entender bien dónde tiene sentido, como poner los esfuerzos, ¿no? Entonces, eso. Ahora, creo que sí puede pasar como que uno se quede muy en la abstracción de pensar cómo es y no le vea el punto a hablar con las personas, eh, pero creo que eso en general empeora los productos Mm. que hacemos. En tu propia experiencia creando este evento, porque tú eres uno de los fundadores, me decías del 9.5, me decías que Sí, partieron en el 2015 y el 2016 fue la primera versión, ¿no? sí, Em, sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso de justamente pasar a la ejecución, de la ejecución también a a la construcción de un ecosistema? Porque vemos que ya yo desde acá, estando en Santiago, he escuchado gente que trabaja acá, que está, incluso hablando de ecosistema, personas que trabajan construyendo ecosistemas y que miran a Valdivia como un lugar interesante para ir a un evento. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y por qué también fue tan prioritario para ti articular comunidades desde este tiempo? Sí, efectivamente, ya han pasado más de 10 años haciendo eso. Yo empecé en este tipo de cosas el 2013 en temas más de emprendimiento, el 2015 más como en temas de tecnología o comunidades de tecnología, o relacionadas a tecnología o movilizadas por la tecnología. Yo diría que son hartas las motivaciones. eh, y fue también un descubrimiento, mientras uno está haciendo cosas como que va entendiendo mejor por qué lo hace incluso, o por qué tiene sentido y para quién tiene sentido, pero Mm, han pasado tantas cosas a lo largo del tiempo que sin duda que es como bien reconfortante y como que uno se da cuenta que aporta en distintas dimensiones, como el hecho de juntar gente, básicamente. Pero las personas somos en general buenas para juntarnos, y armar comunidad es algo que lo hacíamos desde pequeños cuando nos juntábamos con los vecinos a jugar. mm, En el colegio también se habla de la comunidad educativa, entonces como la familia, los amigos, eh, todo tiene que ver con eso al final. Entonces siempre uno está como buscando su círculo, su lugar de pertenencia, su lugar de referencia, su lugar de aprendizaje, su lugar también para apoyar a otras personas. Y básicamente creo que los lugares de encuentro lo que permiten es eso, es como em, tener y encontrar personas que tienen intereses parecidos a ti mm, y, y que eso te permita como crecer en conjunto, aprender en conjunto, desarrollarse en conjunto. Y al final es algo que me terminó en parte definiendo, ¿no? Como mm, lo que hago. Entonces, motivaciones, eh, yo creo que en un momento como armar eventos, hacer eventos. Yo empecé a armar eventos pasadito el 2000, de los 2010, cuando estaba como una época del emprendimiento también en Chile. Había unos eventos que se llamaban Fear Tuesday, muy hace hartos años, y en esa época, y yo organicé también algunos, los primeros Fear Tuesday en algunas ciudades del sur. ujú, Y Fear Tuesday también era como juntarse regularmente emprendedores y en formatos como de aprendizaje, qué sé yo. Entonces, como, y asociado a como a armar emprendimientos, startups y etcétera. Era algo que antes yo veía como de asistente, que había mm, asistido a eventos, en ese tiempo estaba partiendo Startup Chile, y como que me interesó ese mundo y me llamó mucho la atención. En un momento como que me explotó la cabeza mm, y también me las creía todas, como bien sin experiencia, uno al principio como que las luces brillan ahí y son muy llamativas y uno se encandila mm, también. Con el paso del tiempo uno lo ve con perspectiva un poco distinto. Pero sigue siendo obviamente lugares súper entretenidos y también como al final tiene que ver quizá con ir armando un estilo de vida que se relaciona también a algo
es compatible como con tu personalidad, con tu interés, tu forma de ser. Entonces yo Mm. soy una persona inquieta, como que soy curioso, me gusta como estar probando lo último en temas como de tecnología, siempre he estado como súper cercano a eso y si hay un lugar donde siempre se está como probando cosas nuevas y haciendo cosas sobre la startup y en ese mundo como emprendedor, entonces como que por ahí empecé a meterme y juntar personas y traer referentes a que te cuenten lo que están haciendo. También es un excelente lugar para aprender. Yo creo que parte de lo que hoy día hago y soy, también me he ido formando haciendo estas cosas. Sí. Perfecto. Ay, qué interesante eso de lo de los eventos. Sí, yo me acuerdo igual cuando estaba en Valdivia y fue, tú eres, no eres de Valdivia, ¿o sí? No, nosotros llegamos en el 2013 al sur desde Santiago. Ya, perfecto. Mm. Más o menos por esa época, no, yo quizá unos años antes, fue, me acuerdo una vez, Iván Vera, no sé si lo ubica, el de Sí, sí, Inspiral es la inspira, consultora. sí. Y él fue allá, yo en ese tiempo estaba haciendo emprendimiento y me acordé por lo que decías tú de esto de que se hablaba tanto de startups. Y a mí me sorprendía mucho las cosas que él decía, como de esto de Mm, falla rápido, falla barato. Eso siempre se me quedaba pegado, porque claro. uno en la U no ve mucho esos temas, pues no ve mucho como metodologías para innovar o tampoco, al menos en esa época. Entiendo que ahora ya los chicos Mm. universitarios ven más. Iván Vera y quizás es famoso, no lo he escuchado últimamente, pero siempre hablaba como de los problemas resignados. Ay, sí. Sí, como las buenas innovaciones o emprendimientos partían de un problema resignado que uno decía, ya sabes que esto no hay vuelta atrás y no podemos hacer nada más, y es como nos resignamos, no hay solución, y el Mm. que llegaba ahí y lograba hacer algo, eh, eh, encontraba algo interesante, me acuerdo, me quedó eso a mí de Iván de esos tiempos. Qué entretenido, no me acordaba, pero sí, sí, me haces acordar. Sí, yo me acuerdo que, o sea, justamente como que los eventos, a veces pasa que uno va a muchos eventos y justo como decías tú, pues como que uno se encandila un poco con las luces, pero por otro lado, los eventos tienen la gracia de como despertarte cierta curiosidad ante cosas que a lo mejor no habías visto de esa perspectiva y también de conectar con personas que te van contando historias distintas, como desde su experiencia, de cómo crearon ciertos productos o cómo hicieron cierta carrera o cierto camino. Entonces eso yo creo que es súper, súper interesante. Y qué genial eso que a ti te generó esa curiosidad, pero no solo por participar de los eventos, sino por crear eventos, eso, y crear Mm. comunidades. Eso me llama la atención. ¿Y tú Sí, creabas tus propios productos? Ah, perdón, ¿qué me ibas a decir? sí, estoy pensando también en como en las motivaciones, perdón, Sí, pero sí. conectándome escuchándote pensaba en eso. Y tiene que ver con que hay algo que yo creo que hasta el día de hoy y desde ese momento fue como algo con lo que me encontré, una frase, eh, bueno, la conocía quizá un poco antes, pero que se me hizo muy tangible y es que las personas son igual de inteligentes, igual de talentosas en todos lados. El talento está como distribuido de forma bien equitativa en todo el planeta. Mm, Entonces, y cuando uno conoce personas que le está yendo súper, no es que sean mucho más inteligentes, de hecho puede que sean no necesariamente más inteligentes, entonces, pero las oportunidades no están igualmente distribuidas. Entonces, mm, el talento sí, las oportunidades no. Entonces, darse cuenta que de eso creo que fue como una motivación para decir, mm, ya, pues como distribuyamos más el acceso a oportunidades y cosas como que hasta el día de hoy para mí sigue siendo algo que tiene mucho sentido esa idea. mm, Quizás han cambiado como las aproximaciones, los métodos, las maneras, y qué significa dar acceso y entender también los límites de eso, pero sí, yo estoy de acuerdo. Y los eventos sí, pues tienen como esa cosa de inspirarte. eh, y creo que la inspiración es algo que falta también. Y en Chile mm. igual como que somos poco inspirados. Como que, no sé, como que no tenemos un espíritu a veces tan como motivado, quizás a Mm, veces de base necesariamente. También porque tiene, bueno, y cuando yo llegué al sur, yo que no era del sur, no me daba cuenta, por ejemplo, de lo realmente centralizado que es Chile, mm, y antes como que me parecía una cosa que yo escuchaba, nomás como el centralismo,
pero es distinto vivirlo y verlo, Mm, y varias otras cosas más, pues como que tiene que, no sé, tú te das cuenta que las personas cuando empiezan a pensar sus ideas, proyectos y emprendimientos, piensan en función de lo que han vivido, visto, mm. y lo que han vivido y visto como que se circunscribe a su experiencia local y piensan en el local, etcétera. Entonces como que la exposición a otras experiencias más globales también te ayuda a pensar como más global y entender que tú estás en un contexto y que incluso global, estás en un contexto global y que incluso lo quieras o no, igual estás compitiendo en ese contexto. Mm. Entonces como que sirve para abrir los ojos y entender como, ok, eh, esto también es una realidad para ti, lo sepas o no, y es mejor que lo sepas y Mm. también que lo puedas usar como un atributo de tu propio emprendimiento, de tu producto, tu servicio. Lo que comentas de lo de los contextos me recuerda, en la época actual como que uno tiene acceso a muchas cosas virtuales, ahora 2026, pero en ese momento en el que tú iniciaste con estos eventos, o de estos otros eventos un poco más antiguos como los que comentábamos, o también me acuerdo de algunos que hacía el Nico Orellana, que fue un par de veces a Valdivia también, que justamente la gracia que tenía en ese tiempo, y que bueno, la sigue teniendo, pero siento que era más aún, era que uno estaba en provincia más desconectado de lo que pasaba en las grandes ciudades, pues entonces no te sentías como inspirado a lo mejor por todas estas experiencias. Pero también ustedes desde el 9.5 estuvieron viendo, por lo que yo cuando la primera vez que me conecté a un evento del 9.5, como los primeros yo no estaba en Valdivia, pero fue para pandemia donde hablaban sobre trabajo remoto. Y a mí me llamó mucho la atención las temáticas que fueron esa vez, me gustaron mucho y yo soñaba con que se cumplieran muchas de las cosas que comentaban ahí muchos expositores porque hablaban, por ejemplo, de que las personas iban a empezar a vivir no pensando dónde estaban trabajando, sino que como iban a trabajar remoto, ya iban a poder elegir dónde trabajar, no iban a tener que estar pensando, o sea, perdón, iban a poder elegir dónde vivir, no pensando en voy a trabajar, no sé, en Las Condes acá en Santiago, entonces voy a tener que vivir en Las Condes. No, ahora puedo trabajar de Niebla en Valdivia o de Chillán o de donde quiera, de Frutillar, porque en realidad puedo trabajar de cualquier lado. Y esos temas, por lo que entendí, lo que me comentaste hace un rato antes de grabar, ya ustedes lo estaban abordando incluso antes de que se produjo la pandemia, donde obviamente todo el mundo empezó a hablar de trabajo remoto. Eh, entonces quería preguntarte un poquito, pensando ahora en el 2026, que ustedes ya estaban hablando de eso en 2015 o 16, perdón, después para la pandemia. Ahora, ¿cómo ves la cultura remota actual? ¿Sigue siendo una ventaja el tema remoto, para que también podamos tener la oportunidad de construir equipos globales, o también hay una cultura donde estamos privilegiando más la presencialidad después de todo lo que ocurrió durante y post pandemia? ¿Cómo lo has visto? Mm, súper buen tema en el que hemos metido muchos años en 9.5 porque como tú dices, del 2016 hasta la pandemia fue uno de los temas como más centrales de lo que estuvimos haciendo, aunque no era nuevo. Justo el otro día estaba con un amigo que tenía unas revistas Mouse, tenía una revista varias, una era octubre del 97 y ahí ya se hablaba del trabajo remoto, el teletrabajo. Así que en algún sentido es más viejo que el hilo negro, pero la implementación no, y que se instalara no. Y la pandemia definitivamente yo creo que es un antes y un después. Eh, el año probablemente en el que llegaste por primera vez a 9.5 a la versión virtual, que creo que de hecho justo fue en la plataforma de Nico Orellana, en Huelco le hicimos, me parece, ese año, eh, y uno se conectaba ahí, porque Huelco era un lugar para organizar y gestionar eventos y se transformó también en un lugar para hacer eventos online durante la pandemia, porque no nos podíamos juntar en persona. Y bueno, a ese año le llamamos como trabajo remoto en pandemia, el primer año, o sea, perdón, trabajo remoto en emergencia.
porque nosotros que veníamos hablando antes de eso, como que nos dimos cuenta que lo que empezó a pasar es que la gente empezó a trabajar remoto, pero en emergencia, y como sin tener todo lo que se necesita como para hacerlo bien. Y desde ahí yo creo que se aceleró muchísimo la adopción y las cosas terminan cayendo por su propio peso. Entonces, cuando es como una medida transitoria, pasa la transición o la emergencia y volvemos a lo conocido. Y eso yo creo que es lo que más pasó. Y la gente intentó volver lo que más podía. Y, em, em, pero otros se lo quedaron, como que les terminó gustando, ¿no? Y también pasó otro fenómeno, y es que algunas personas que antes no habían podido trabajar remoto y pudieron por primera vez hacerlo o más, como que ya también no tuvieron vuelta atrás las personas en sí. Entonces hubo talento que dijo, no, yo no estoy dispuesto a volver. Y ahí también empezó como una tensión y una negociación, ¿no? Como, mm, y también incluso gente buscando abiertamente como oferta remota. Si te está gustando esta conversación, te dejo invitado, invitada a que puedas apoyarnos con un cafecito en Buy Me a Coffee, acá en buymeacoffee.com/coffeetechinsights, así como Pili y Fran nos apoyan mes a mes con sus cafecitos. Tú también puedes ser nuestro mecenas mensual y también, por supuesto, la otra opción es que nos puedas apoyar con cafecitos puntuales. El objetivo de estos cafecitos, por supuesto, es poder continuar con este podcast financiando herramientas con las que lo desarrollamos, entre otras cosas. Así es que continuemos con la conversación. Si es que no podía continuar en la modalidad porque quedaron como, les quedó gustando mucho la modalidad y ya no querían volver atrás. Entonces, por un tiempo creció y aunque hubo hartos intentos de las empresas de volver, hubo esa resistencia, algunas empresas lo terminaron adaptando, algunas lo adaptaron parcialmente, eh, y hasta el día de hoy, entonces, lo que terminó pasando es que obviamente quedó la torta con respecto al trabajo remoto posible y el trabajo remoto que realmente existe, quedó mucho más grande, la del trabajo remoto, pero eh, eh, yo diría que hay como así muy en simple, como dos tipos de trabajo remoto, y no están así, obviamente, pero como bueno y malo al final. Como que hay gente que trabaja remoto y como que la organización nunca se quedó bien preparada para trabajar en esa modalidad, y hay otras que sí. Y donde está este concepto como de first class y second class citizen, como ciudadano de primera o de segunda categoría, y donde los trabajadores remotos son de primera o de segunda categoría en algunos lugares. Y obviamente uno quiere estar en lugares donde es igual de válido, igual de valioso y no te quita oportunidades estar en remoto, sino que es igual para todos las posibilidades de crecer, de obtener responsabilidades, de eh, crecer en tu carrera. Entonces, esos son como los lugares ideales. Y eso es porque tienen como toda una cultura alrededor que lo propicia así. Y en otros lugares pasa lo otro, ¿no? Como que en realidad es como una modalidad un poco como así, mal vistas. Mm. Y, o donde no, las personas que están en esa modalidad como que no tienen las mismas oportunidades también. Mm. Qué buen punto ese. A mí me tocó estar en las dos caras, como me tocó estar en una consultora que era Remote First, y de hecho fue previo a la pandemia también. Un poco lo que decías tú, ellos ya estaban como Ujú. seteados de Lo antes. traía plan. Claro, yo creo que también porque era una consultora internacional, entonces a veces te tocaba, estaban abriendo no hace tantos años el capítulo acá en Santiago, en Ujú. Chile, y tenían muchas personas de Brasil, de Ecuador o de otros países de la consultora también que estaba, que apoyaban mucho los proyectos acá, o nosotros trabajábamos con gente de allá. Entonces estaba muy instaurado que si alguien estaba remoto, aunque sea una persona, había que estar considerando siempre que esa persona estuviera presente en la reunión, por ejemplo. Pero eso después, post pandemia, me tocó estar en otra empresa
y no pasaba eso, no estaba instaurada esa cultura, no está, si bien habían tenido la experiencia del trabajo remoto durante la pandemia porque estuvieron obligados, pero después cuando había que estar, porque me tocó en ese tiempo estar remoto trabajando desde el sur, cuando había que estar en reuniones, se les olvidaba siempre que había una persona que estaba ahí conectada y se iban a escribir al pizarrón que estaba por allá y tú no sabías qué es lo que estaban escribiendo o ya el micrófono te quedaba en cualquier lado. O lo otro es que hacían muchas actividades, ¿cómo se po? Almuerzos, cosas así, te quedabas ahí fuera. Y a veces uno dice, pero si es un almuerzo. Y muchas veces esas cosas son tanto más relevantes que la reunión, la daily o qué sé yo. Total, total. De hecho, muchas de las promociones y obtener más responsabilidades termina pasando desde ahí, ¿no? Eso. El conocerse, generar confianza, como generar esa cercanía, vínculo, para que los liderazgos detecten a futuros líderes de productos de ingeniería, de equipos. También se termina dando a veces en los espacios de ese tipo. Entonces, si te quedas fuera, probablemente se te trunca las posibilidades en esos lugares. En otros están como lo de Remote First, que es como si uno va a estar remoto, estamos todos remotos. Ujú. Así como, incluso pasa eso, como, ya, si va a estar una persona conectada, entonces todos nos tenemos que conectar igual. Y bueno, ahí hay hartas cosas que podría hablar, de verdad, como estuve tantos años en eso, como que Ujú. me podría alargar muchísimo, así que No, pero es dale gran nomás con lo tema. que quieras hablar, No, de verdad, o sea, organicé como no sé cuántas conferencias de esos años hablando de la cuestión, así que, no, genial, genial. No, es que es un gran tema. Yo creo que todavía es un tema que a muchas personas nos llama la atención, que muchas personas queremos, muchos desarrolladores queremos seguir trabajando remoto, pero las oportunidades remotas fueron muy grandes durante la pandemia, pero después acortaron muchísimo. Y, por ejemplo, acá uno en Santiago ve muchas ofertas, pero la mayoría son híbridas, o sea, estás obligado al menos a vivir claro, en la ciudad. Entonces se te cortan todas sí. esas posibilidades que hablábamos de hoy vivir desde otro lado. ¿Por qué te llamó la atención el tema remoto? ¿A ti te tocó trabajar remoto? ¿Tú desarrollabas? ¿Cómo fue? ¿Por qué te llamó la atención? Em, Partió porque estábamos como en un lugar donde había harto talento. Valdivia es una ciudad que tiene harto como conocimiento en sí misma, ¿no? Como en esa escala, en su propia escala. Em, pero efectivamente pasaba esto mismo, como ya si yo quería encontrar pega me tenía que ir, ¿no? Entonces como una opción válida era eso. Y en Valdivia había muchas personas que trabajaban remoto, para afuera incluso de Chile. Mm, No eran pocos casos. Felipe Peña, que también que es fundador de 9.5, uno de ellos. Y él incluso ujú, tenía una empresa donde eran remotos y hacían servicios para afuera. Entonces, y estaba Álvaro Herrera, que también un seco en el tema, uno de los pocos committers, era el único committer de Postgres SQL en Latinoamérica, como ujú. que comitean directo ahí a uno de los Ahí motores de base de datos más importantes del al mundo, elefantito. al elefantito, ya, el único committer en Latinoamérica está en Valdivia y ¿Ves? remoteado, obviamente. Mira, no sabía. Sí, y así varios casos, entonces como que no era tan extraño para algunas personas que conocíamos, pero para mucha gente sí. Entonces, como que Mm, ahí surgió la oportunidad mm, y empezamos como a ver eso. Y dijimos, ya, hablemos de este tema. mm, Y fue sorprendente la recepción. Mucha gente muy interesante de distintos lugares, de Chile al principio y después también internacionalmente, como que se transformó. Incluso yo diría que para algunas empresas que hasta el día de hoy son full remotas, nivel que no tienen un HQ, un headquarter, una oficina central, eh, sigue siendo como ya parte de su ADN mm. y algunas de esas personas vinieron a Valdivia también a la conferencia. Entonces, nada, como que encontramos algo que hacía sentido también para la ciudad, para el sur, para Chile y también con la idea de conectarnos a oportunidades globales y que siguen existiendo, ¿no?
hay empresas que siguen contratando full remoto y además con súper buenos sueldos. Algunas de ellas, aunque sí muchas hacen como un precio como asociado, el precio que te pagan es asociado al lugar donde tú vives, igual suele ser a veces un mejor sueldo que el local a veces. Entonces, en ese sentido es atractivo para los profesionales. Y además, si son empresas que son como full remotas, como que también es como bien, como buena la cultura, como que no tienen problemas en ese sentido. Y también uno viaja y esas empresas tienen como instalado hacer como retreats y cosas así, encuentros, o hay una conferencia y se va. Entonces, como que armar una conferencia para hablar de eso y juntarse, como que también tenía harto sentido. Así que, nada, por ahí se dio. Y en ese tiempo yo antes había trabajado de alguna manera en cosas parecidas, pero no en tecnología, asociada más a comercio internacional, donde todo era por correo electrónico en ese tiempo. Y hoy día es algo así que es parte también de lo que hago. También trabajar para afuera y trabajar también para otros lugares, como que tus clientes no tienen para qué estar en el lugar donde vives. O tu empresa para la que trabajas, claro. Qué bueno eso, sí, como que todavía en muchos casos nos cuesta a algunos como pensar en eso, como en global, como dejar de pensar solo, no sé, vivo en Valdivia, entonces tengo que trabajar solo para Valdivia, como que a veces nos cuesta aún. Oye, y volviendo como a esto de las comunidades, que a mí me gustó mucho ese concepto de community builder, me llamó la atención, no lo conocía, me pareció interesante. Pero pensando también en lo que has hecho en eventos como el 9.5 u otros como los que comentabas antes. El mundo del software en general se ha estructurado mucho en temas en torno a comunidades, el open source y todo, y uno conoce muchas comunidades que se apoyan un montón, pero por otro lado vemos que a la gente de desarrollo nos cuesta un poco hacer redes, como que no somos tan sociables de repente, o como que somos más sociables, pero en nuestros núcleos más cerrados, como entre devs. Entonces, mi pregunta aquí va como, ¿cómo ves que aporta la comunidad también como en las capacidades que pueden desarrollar los devs, como no solamente en sus capacidades técnicas, sino también en cerrar un poco estas brechas de las habilidades blandas, del liderazgo y otras que pueden ser súper relevantes cuando sobre todo estamos pensando en construir productos, en construir nuestras startups, no solamente ser devs para una empresa, que también está genial, pero o incluso para una empresa, pero cuando queremos ya empezar, como decías tú, a llegar a roles un poco más de liderazgo. ¿Cómo ves que apoyan las comunidades en estos desarrollos de capacidades? Sí, bueno, liderar incluye a veces liderar técnicamente y eso incluye, no siempre es liderar personas en tecnología, ¿cierto? Pero también a veces implica liderar equipos. Pero en ambos casos implica como entender y conectarse como a las necesidades del negocio, las necesidades del producto, las necesidades del usuario, las necesidades del cliente. Implica también entender lo importante de lo multidisciplinar. Entonces creo que las comunidades, bueno, hay algunas que son de devs para devs, como solamente, y como en ese espacio 9.5 no. También participan devs, pero no solo devs. También participa gente de producto, de negocio, de diseño, de emprendimiento en general, estudiantes. Es un grupo bien variado, pero todos asociados, diría yo, a tecnología. Entonces, en eventos de ese tipo, sí o sí esa diversidad está y participar de comunidades, ojalá lo más diversas posibles, te permite eso. Pero incluso si es como hablar con otros devs que tienen más experiencia y que están quizá en posiciones de liderazgo y que entienden y te pueden como transmitir, no sé, puede que una charla te hablen de cómo lograron vender una idea adentro de la empresa o lograron conseguir sus primeros clientes armando una startup y siendo devs. Y te vas a dar cuenta en esa charla de lo importante de conversar con otros, ¿no? Y en el caso de los que vendieron, consiguieron sus primeros clientes, tuvieron que
salir a vender y hablar con clientes y ofrecerle el producto y encontrarlo, o lo que eso significa, incluso haciéndolo en internet, pero implica como esa capacidad de lograr distribución y conectarse con usuarios y clientes. Y en el caso de hacerlo dentro de una empresa también, o sea, implica como convencer a alguien o a varios o stakeholders múltiples, ¿no? De que llevar adelante como una idea que tenga sentido comercial, que tenga sentido técnico, que tenga sentido, etcétera. Como que hablábamos con una amiga hace poco, como que siempre al final necesitas vender. Eh, si no, no, está frito. No, no va a funcionar. Eh, y de hecho, ahora, como en el contexto que estamos, como donde hay roles que están desapareciendo o que se están fusionando o que se están como pidiendo más como delivery, porque con la AI y todo eso se puede hacer más. Si no está presente como ese, ese tema, como de, ok, como cómo esto le afecta al negocio y al producto, al revenue, a los ingresos, a a la sostenibilidad del negocio, eh, o en positivo, como si haces eso, tienes como muchas más posibilidades de que te vaya mejor en tu carrera o en tu startup. Y las comunidades creo que son lugares donde eso lo vas a escuchar una y otra vez. O sea, siempre va a estar eso presente. Sí, porque es parte de, o sea, y en la realidad y en lo que ya, como que uno sabe que siempre va a salir eso. Eh, Porque no hay otra forma en realidad en la que se den productos, servicios, startup, carreras, como que se mueven hacia adelante. Qué bueno eso que mencionabas de la IA. Justo te iba a preguntar de eso porque em, es algo que hemos discutido igual en otros episodios y que también lo he tratado en mi podcast y todo, que de alguna manera los devs tenemos que estar, bueno, siempre hemos estado estudiando muchas cosas, tecnologías, pero ahora es como reinventándose un poco el rol en el sentido de que ya el hacer el código ya no es algo tan importante en cierta manera. Sí, la calidad, la revisión y las metodologías para trabajar con agentes y todo, pero por lo mismo la persona que desarrolla, que hace tecnología, ya simplemente que sepa hacer geniales algoritmos no le es suficiente. Entonces, también hay un tema de generar habilidades, como decías tú, de vender o de venderse también para poder mostrar lo que tú sabes, porque pasa que a veces algunas personas de tecnología no se nos da tan bien a lo mejor la comunicación, como la palabra, el explicar lo que hacemos, como que está también mucho el estereotipo del programador que está ahí en su, en su esquina, así en su cucho, pero eso ya casi no va a existir, o yo creo que ya no debe existir prácticamente, a no ser de que haya gente que todavía siga programando sin IA, pero no va a ser muy relevante para eh, el mundo laboral en general. Eh, en ese escenario, eh, desde tu perspectiva, como de lo que has construido en 9.5, lo que también entiendo que trabajaste un tiempo en Community OS y no sé, otras iniciativas, eh, ¿cómo crees que va a tener que empezar a trabajar o cómo los eventos también o estas comunidades van a tener que empezar a apoyar más, a lo mejor, o a ofrecer más eh, para que los desarrolladores o las personas de TI puedan superar esas brechas? Porque yo siento que todavía las tenemos, ¿no? Ya, todavía no es que estemos todos así full ventas y full comunicación. ¿Cómo ves que se está saltando eso? Mm. Sí, yo creo que no todas las comunidades son para lo mismo. No sé si es como una misión per se de las comunidades, como hacerse cargo de eso, pero hay algunas que sí, que sí lo estamos tratando. Em,
Pero yo siento que, bueno, esto tiene hartas capas, como que uno se puede ir a la educación Mm, y decir, ok, como que en la educación necesitamos como entender bien qué significa llevar adelante un oficio, una carrera, un perfil profesional mm, y, y todas las implicancias que eso tiene. Em, Hay un tema también del el mismo lugar en el que uno trabaja si está empleado, como también como cómo va instalando una cultura donde se eh, promueve esto, ¿cachai? Y se entrena y se educa desde que ingresas, como desde el primer onboarding, como que va quedando claro también como qué es lo que se espera de ti como perfil de desempeño. Y eh, l- las personas también a nivel individual, profesionalmente, como que tienen que tener conciencia de esto, como que es parte de tu desempeño de carrera y tienes que ponerle tiempo, dedicación y ganas también a entender de producto, entender de negocio, entender mm, de venta, y sin que sea venta una mala palabra, no sé, como es raro eso, pero que uno lo tenga que decir, pero lo tiene que decir porque hay como prejuicios al respecto. ujú, Em, y Em, y bueno, y después en las comunidades también, po, como eso también se va transmitiendo. Ahora, la verdad, yo soy como, habiendo hecho hartos años de comunidad y habiendo tenido hartas como instancias, como decías también ahí hablabas de Community OS, yo soy como uno de los fundadores de Community OS. Hoy día yo ya no estoy como activo ahí, pero sí estuvimos haciendo cosas súper choras, organizamos también un evento súper grande en su tiempo, como la Hackathon de PNI, mm, y empezamos también a armar cosas, y una de las cosas que en general compartíamos en los inicios, al menos de eso, tenía que ver con cómo ayudamos a que tengamos talento mejor preparado para instalarse en los distintos lugares donde se necesitan. Y tiene que ver con traspasarle esa experiencia, traspasarle esa conciencia, pero también entender con que lo hay, como que no solo que estamos al debe, como que hay gente súper buena que hoy día no tiene visibilidad y mm, mostrarla y que se note eh, y que puedan mostrar su trabajo y las cosas geniales que están haciendo. Y que también eso les sirva, ¿cierto? Como a los que están partiendo para conocer esa experiencia. Entonces, como que mm, siempre son lugares como bien virtuosos, siento yo, para mostrar el talento, conectar el talento también con oportunidades. Algo que yo bonito que he visto pasar es que gente que va a alguno de los eventos que he organizado ha encontrado trabajo, ha encontrado socios, ha encontrado potenciales inversionistas, clientes en el evento, porque también como la disposición con la que se llega a esos eventos tiene que ver con eh, nada, pues, gente que es motivada. Y ahí nada, mm, uno pone como la casa y pone la música y comida, bebida rica, café, como la instancia, y después la gente se mueve y conversa y hace lo suyo, ¿no? Entonces, esa cosa como de host, de propiciar las condiciones para que pasen cosas y uno las ve pasar. Y otra cosa también que pasa es como también, bueno, cuando uno lleva harto tiempo, en mi caso como este año la 10ª edición de 9.5, hay gente ya que ha ido, algunos han ido a todas las 9 ediciones, virtuales, presenciales, como desde la primera, del 2016, sin parar. Y entonces también es como un lugar donde una vez al año me encuentro con, al menos una vez al año, me encuentro con gente como que me cae súper bien, con la que nos vemos, como con la que no. Y uno se pone al día y es también verse con amistades, ¿cachai? Amistades, aunque sean quizás más profesionales, desde ese ámbito, y en esa puesta al día uno dice, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué me está pasando a mí? Oye, estoy teniendo esta dificultad, o no sé, desde me echaron a encontré pega a cómo estoy resolviendo este problema o qué es lo que me está pasando y mm, en ese compartir como que todos nos vamos como nivelando, subiendo un poquito, creciendo, aprendiendo.
Entonces creo que como que ahí hay una función importante que ocurre. Qué bueno eso que comentabas de también del apoyo que se da en el evento, o sea, en estos contextos como de comunidad, que no es solamente ir a escuchar charlas o qué sé yo, sino que también es de generar redes. Oye, y sobre el 9.5 que ya se viene muy pronto en noviembre, ¿no? ¿Cuáles son sus ejes temáticos? ¿Hay temas para gente que esté emprendiendo, temas de remoto, de más o menos de qué temas van a tratar? ¿Qué se puede contar a día de hoy que estamos en Y agosto? nosotros siempre, no siempre, pero muy pronto hicimos convocatoria abierta, como una postulación para que las personas puedan ser speaker, tallerista. Bueno, hoy día tenemos hartos formatos. Tenemos formato de speaker, de tallerista, de demo, de facilitadores, gente que va a facilitar conversaciones, y espacios como más como horizontales, y también gente que va a apoyar todo el voluntariado. Hicimos esa convocatoria, nos fue súper bien, cerca de 100 postulaciones, eh, y ya está en la selección, la gente ya está informada y pronto empezamos a anunciar speakers y la parte de los contenidos. Eh, Adivina cuál va a ser como uno de los temas más relevantes de este año, pues como ¿La IA? imposible no hablar de la IA. Sí. Clau, clau. Pero lo que ha pasado con la IA, que el año pasado también hablamos de IA, pero y no solo de eso, pero sí, este año vamos a, o sea, ya lo que ha pasado es que ya harto la hemos usado por harto rato, ¿sí? Y entonces como que ya no es, oye, eh, esto podría ser, no, es como, ya, así la usé, como que ya hay harto caso de uso Mm, y harto como errores también, como harto como cosas que no sirvieron, eh, y otra cosa que, y eso, aunque parezca que la IA ya tiene como 10.000 años entre nosotros, porque en tiempos de la IA como que pasa muy rápido el tiempo, pero en las empresas más grandes todavía como que tienen heavy drama con el tema de cómo tener políticas de incorporarla bien, mm, y no sé, hay empresas como que todavía no logran cómo instalarla bien y no saben quién va a ser el proveedor y cómo se va a usar y como cuáles son como los datos que se van a entregar o no y el acceso a la información, y entonces como que que lo usaría con los datos que tenemos, pero no hay, entonces como que hay una parte de gobernanza que está mm, ahí, que está como medio trabado. Después hay como cómo se instalan como acciones de liderazgo de eso. Después hay, entonces, y casos de uso, cómo la estoy usando, qué es lo que he aprendido, como, qué es lo que estoy haciendo ahora con ella, de forma bien práctica y aplicada en una industria en específico, algunos casos de uso bien concretos, como aprendizajes que ya hay harto carrete y gente que ya lo ha usado bastante y que le ha sacado harto el jugo y ya lo instaló y ya es parte de su operación. Y hay gente que todavía no ha logrado eso, incluso en el proceso han nacido empresas como, así como tú dijiste, Remote First, están las empresas AI no, First, que nacieron así y como que todo su flujo es agéntico y qué sé yo, y conocer cosas así también es súper interesante. mm, Eh, y bueno, entonces eso va a ser parte de, y entonces hay enfoques como desde el lado más de eh, cómo se aplica en el trabajo. Después hay también un punto de vista como más crítico en general, miradas como, ok, ¿cómo me afecta eso a mi identidad? Como, oh, ahora todo lo que yo hacía, ahora lo puede hacer la IA, entonces ¿quién soy? ¿No? Y también hay preguntas como de ese como tipo. la IA nos va a reemplazar. Que como que Claro, sí. Entonces, si está en juego tu identidad, ¿qué pasa? Y cómo te reinventas también y cómo te mantienes vigente y como un poco mm, la conversación que quizá tuvimos antes, que tenía ujú, que ver con sí, cómo hoy día es más importante que nunca como entender bien para qué estás haciendo lo que estás haciendo. No tanto el como qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, sino para qué lo estás haciendo y cómo, por qué tiene sentido hacerlo, por qué es importante, por qué también es rentable o genera como beneficios hacerlo, sociales y también
económicos, obviamente para las empresas. Bueno, de eso, temas también como del liderazgo, de cómo liderar todos esos procesos. Eh, Así que más o menos esos son como los grandes temas, como ya no es como, oh, evangelicemos sobre la IA, ya estamos como más bien medio chatos de que nos hablan tanto de eso, Mm. y es como ya, ok, ya se instaló y es como decir Python, es como decir JavaScript, ok, sí, ya, listo, no sé, es parte del stack, ¿sí? Mm. Bueno, ahora, ¿cómo lo estoy usando? Entonces, así como antes había, no sé, en su momento habría una charla de cómo usar no sé, como la última versión de React y algo, y como sacarle provecho a alguna cosa. Hoy día con la IA también uno ya, listo, se instaló, es parte del stack. Y ok, Mm. ¿qué cosa podemos hacer? ¿Y qué onda? ¿Qué está pasando ahora con agentes autónomos, cloud o qué sé yo? Como, aunque nuestra conferencia no es tan técnica, pero también tiene como cosas de ese tipo o temas, no sé, pues como bueno, hay hartas cositas ahí dando vueltas, pero también tenemos como miradas más como desde la parte de la política pública o desde Mm. la mirada más eh, como país, Mm. región y Latinoamérica, qué significa eso. Eh, Así que estamos a punto de empezar a revelar en estos días nombres súper interesantes en ese sentido de gente que ha incluso influido en la política nacional de inteligencia artificial, que estuvieron liderando esos procesos y que han estado como muy vinculados a eso también. Eh, Así que está súper, súper interesante. A ver, de repente si tenemos espacio en hablar más adelante cuando tengamos el programa anunciado o te mando algo ahí para que tengas como el detalle como bien en específico, para no hacer todavía todos los spoilers. No, sería genial hacer de nuevo una conversación para ahondar en esos detalles. Y no, y que hay tanto por ver, me imagino cuando ibas diciendo todas esas cosas, de partida, a mí me ha sorprendido mucho de que, como decías tú, no es tan técnico, pero aún así hay muchas personas que no son devs, pero se han metido muchísimo en el mundo de la IA y usan, una vez conversaba con un chico que no es desarrollador y me decía, no, yo estoy usando Antigravity, en ese tiempo no estaba separado, era Antigravity nomás. Y yo era como, wow, o gente que está usando Cloud Code y tampoco son devs, y que entonces, o que están viendo también cómo desplegar a gente y tampoco son, entonces está siendo mucho más democrático cómo se habla esta tecnología, puede llegar a Y todo bueno, el mundo. esta semana se lanzó los agentes de Grok y son súper así, plug and play, como lo enchufáis, no hay que hacer nada, como quizás un OpenClaw 2.0, Mm. donde era como, es muy técnica la configuración de OpenClaw, Mm. y la gente comprando ese Mac Mini o armando su VPS y en la nube y teniendo su agente ahí, y ahora como que eso desapareció completamente. Mm. Y yo creo que vamos a llegar a un punto en que todos vamos a poder tener acceso, o muchos, y ya se está abriendo como el setup de la gente está cero, está cero. No sé si Sí. probaste el Grok Bot, está No, no, pero no lo he probado aún, pero a la primera. siento que me faltan miles de cosas por probar, como que voy a empezar a probar una y empieza a salir otra y otra y es como que Sí, nunca es termino. imposible. Como que igual bueno, yo soy súper bueno para probar, siempre he sido bueno en eso, pero sí, también hay muchas cosas que tampoco, que no he probado, porque como decís tú, también como que llega un punto en el que si ya te funciona bien y está bueno igual, como Mm. si no, de repente es too much, estoy de Sí, acuerdo. sí, no, gran tema. Oye, ya nos estamos pasando el tiempo, pero antes de terminar quería hacerte una preguntita. Pensando en las personas que
porque muchas de las personas que ven el podcast son devs o son personas que les interesa la tecnología, y también entiendo que personas que siguen todo lo que es de 9.5 están más o menos alineados a esto mismo, ¿no? Hay muchas personas que quizás tienen ideas por ahí guardadas en su repositorio, que hay muchas personas con las que uno de repente, a mí me ha tocado hablar por la consultora o por el podcast, que hoy tengo esta idea, pero no tengo, no, primero no tengo miedo de lanzarla porque no sé que me la pueden copiar, esa es como la típica, o me falta hablar con gente, o no sé, me da vergüenza porque tiene muy pocos features, se ve muy feo, qué sé yo. Eh, si pudieras darle un solo consejo a esas personas que están como con estas dudas, que tienen estos miedos como de llegar a ser conocidos esto que están haciendo, ¿qué consejo le darías? Está bueno. Oye, voy a decir el título de una charla, pero es como un antimotivacional, pero después me la devuelvo. Pero hay una charla, hay una charla o una demo que se llama Nunca nadie va a usar tu app. Ya. Em, y que habla como de que ahora estamos muchos como haciendo app de una persona, de un usuario. Mm, Porque como el costo económico ya no es barrera para hacerse algo, como que la gente se está resolviendo el problema de una persona. ujú, Entonces, hay cosas que se volvieron irrelevantes, y es verdad, porque no hay mercado como... Entonces, mm, yo siento que para que algo a ti te importe sacarlo adelante, te tiene que importarte y tiene que importarle a alguien. Siento que eso es lo primero. mm, Entonces, si al menos resuelve un problema para ti, bueno, por último, haz la aplicación que tú siempre quisiste tener, siento. mm, ujú, Y que sea el usuario o tú o alguien de tu familia que necesita eso. Y bueno, quizás es algo que en el mundo del desarrollo quizás hemos hecho y ahora es más fácil hacerlo y ya se está haciendo. Pero lo importante es como quizá cuando antes no has emprendido y no has hecho antes algo, tener la opción de llevar algo que es como, ok, algo que yo usaría todos los días. eh, Al menos yo creo que es súper importante. Y si eso como te motiva y lo encontráis súper bueno y sentís que tiene sentido, y ya encuentras la segunda y la tercera persona, ya está. mm, Entonces, como que siento que lo importante es como resolver un problema de alguien. Eso es lo primero. ¿A quién le estás ujú, resolviendo el problema? mm, Si lo que estás haciendo no resuelve un problema a nadie, entonces no merece existir nomás, pues está bien mm, que no exista. Eh, Creo que de repente también como que gastamos muchos recursos en hacer cosas que no tienen sentido mm, y que no resuelven un problema honesto. mm, Entonces, la pregunta es como, ok, resolvamos un problema honesto, em, y luego eso ya funciona. mm, Entonces, em, y ahí como al principio no hay modelo de negocio, no sé, como que no es lo principal. Lo importante es mm, como tener algo que funciona y que dan ganas de usar. Y de a poquito que está realmente como haciendo eso que tú quieres que haga. Pero a veces es difícil, pero eso aunque suena tan como, entre comillas, fácil, es súper difícil, como llevarlo hasta ahí. Entonces, hacer al menos el ejercicio de llevarlo hasta ahí, creo que es súper bueno como un ejercicio y un desafío personal. Em, y entonces y después como hay que tratar de pensar como, incluso si esa primera solución funciona solo para ti, pero aprendiste como a llevarla de punta a punta y a que sea un producto como completo y que resuelve todo el ciclo del problema, y antes no habías hecho eso, entonces ya creo que es un buen logro. Después eso lo puedes transferir a otra cosa. mm, Entonces, de repente también puedes partir con algo que no tenga fines como de negocio, que creo que es como un mundo bueno para el mundo del developer, que a mm, veces como que su primera cosa en la cabeza no siempre está por ahí, mm, necesariamente, y si está fantástico, creo que no hay que hacer caricaturas al respecto, em, pero, pero esa cosa como llevarlo hasta algo funcional final, como que no sea un eterno MVP. mm, Y de ahí
si haces ese ejercicio, lo puedes hacer para otra cosa. Lo puedes hacer incluso para un cliente, para un tercero. Incluso decirle, mira, puede ser perfecto como, no, yo hice esto, ¿sí? Entonces, si vas a desarrollar para otra persona, le puedes compartir esa demo de algo que hiciste completo. Porque de repente cuando alguien trabaja en tecnología, pero en un pedacito de tecnología, no es lo mismo, porque tú haces una parte del todo y como, ok, trabajo en esto, pero yo no hago todo esto. Pero en cambio, hacer algo completo, creo que es una excelente carta de presentación también. Bueno, no sé, cosas como esa pienso. Sí. Y yo no creo que el SaaS esté muerto, que es algo que también se ha venido hablando antes. Sí. Harto, y eh, yo, yo, y yo creo que eso en realidad siempre ha pasado, como que todo lo como que no tiene sentido que exista, no le va bien nomás, pero hay cosas que hoy día están pasando geniales también al respecto y que están en modelo SaaS y todo, y le está yendo súper bien, pero es porque están resolviendo un problema interesante. Entonces, como entender bien el problema y entender a quién lo usa. Yo ahí recomiendo harto la idea de Clyde Christensen, que es como Jobs to be done, Sí. como entender qué trabajo hace tu producto por alguien. Como hay esa referencia, búsquenla y la encuentro súper buena. Sí, no, apoyo un montón. Me gusta mucho, más que design thinking, me gusta más trabajar como con el job to be done igual. Encuentro que es Ujú. o sea, más como que te queda más claro pensando como en trabajos. Oye, muy genial, Fabián. Ha sido súper entretenida la conversación. A mí al menos se me pasó volando. Creo que alcancé a preguntar casi todo lo que tenía pensado, pero aún así, de todas las cosas que ibas comentando, se me ocurrían más preguntas, pero tuve que moderarme para no perder el tiempo en eso, porque quería que aprovechemos bien la conversación y llegar también a que nos contaras del 9.5. Ahí nos tiraste varias informaciones súper interesantes y ojalá que antes de que sea el evento podamos conversar de nuevo y desearte así todo el éxito en el evento y en todo lo que estás realizando y agradecerte por el tiempo para venir a conversar hoy día al podcast. Muchas gracias a ti, Caro, por la invitación y te estamos esperando en Valdivia, invitada. Oh, ¿en serio? Sí, yo quiero ir. Sí, ya, tienes tu invitación. ¿En serio? Oh, ya, vamos Sí. a hacerle más publicidad. No, Genial. fantástico. Genial. Además estás haciendo algo bacano, así que felicitaciones también por todo tu trabajo, porque difundir y llevar adelante estos temas es desafiante, tener un podcast con la regularidad que lo tienes y todo, así que felicitaciones. No, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Sí, y felicitaciones a ti por... Oye, es que como 10 años llevan haciendo esto, o sea, es también esa resiliencia para mantenerse haciéndolo. A mí me ha tocado hacer eventos muy simples y es mucho trabajo. O sea, me imagino todo lo que debe ser lo que hacen el 9.5. Y veo que también tienen coordinación con entidades de gobierno de las universidades y todo, porque estuve viendo ahí en la página, así que, harta pega. Bien, Genial. gracias. Así que muchas gracias. Terminando esta conversación, que fue realmente genial tener la oportunidad de conversar con Fabián y por supuesto tener la oportunidad de prontamente poder participar del evento 9.5, que obvio que les voy a estar contando ahí a los que no puedan ir, porque súper invitados a todos para que puedan asistir. Es un evento súper interesante que se desarrolla en Valdivia ya hace 10 años, como nos comentaba Fabián. Junto con ello, y de agradecer a Fabián, le quiero agradecer a Pili y Fran, que nos continúan apoyando mes a mes con sus aportes para continuar con este podcast. Y también te quiero dejar invitado a ti a que puedas apoyarnos con cafecitos, sean mensuales como lo hacen Pili y Fran, o también puede ser un aporte puntual si este contenido te ha parecido de valor para que podamos continuar desarrollando el podcast. Así es que, sin más, te dejo invitado o invitada al siguiente capítulo que se viene la otra semana. Si es que todo resulta, se viene otra conversación sobre un evento muy muy interesante. Van a venir varias invitadas al podcast, así es que te dejo invitado a estar atenta a lo que vamos a estar publicando en redes sociales. Probablemente en este mismo horario va a ser el estreno. Así que también recuerda suscribirte a mi canal Tech Founders Lab, por supuesto, si no quieres perderte ninguno de estos episodios, ni tampoco los videos que estoy subiendo generalmente martes, jueves, por ahí los subo. Y también en el último tiempo hemos estado grabando lives, así que
invitados a suscribirse. Por supuesto, si te gustó el video, darle like. Y nos vemos en un siguiente podcast o video. Adiós, que tengas una excelente semana.